Hola, anteriormente hice dos pequeñas partes de este resumen. Si ya las viste, te recomiendo ir al minuto indicado, para que continúes desde ahí. También, te invito a suscribirte, y a regalarme un like, si te gustó el video. Y puedes comentar, si quieres una próxima parte. También, puedes pasar por el canal, y revisar el contenido ya subido, y he de esperar que te guste. Empecemos. Esta historia empieza con el prota en coma, ya que este tuvo un accidente automovilístico a sus 17 años y desde entonces no ha despertado. También vemos a su hermanita, quien siempre se encarga de cuidarlo. Su hermana está frente a su cama y le dice que tiene que recuperarse, también le coloca un brazalete que compró, ya que escuchó que es muy poderoso y puede traer fuerza al cuerpo. Por otro lado, el doctor pregunta por los familiares del prota y le pregunta a su hermana si tiene la factura de ese día. Ella le dice que sí, mientras el prota por su lado despierta de repente y todos se sorprenden. El prota está bastante confuso, y se pregunta que cómo llegó ahí, que si acaso fue atacado por los demonios, y no pudo cruzar la tribulación. Se pregunta que si acaso Limpy está de vuelta. Limpy, mejor conocido como el rey demonio del ojo de sangre, uno de los reyes del cultivo de la tierra, en los 300 años transcurridos desde el comienzo de la era del cultivo inmortal, este mató a cultivadores sedientos de sangre, y en esos 300 años utilizó todos los medios para volverse rápidamente el ser más fuerte de la tierra. También menciona que atravesó el universo durante 800 años y fue asediado por mucha gente sedienta, pero aún así escapó innumerables veces de la muerte. Pero cuando se encontraba pasando la catástrofe, fue atrapado y traicionado por sus propios demonios. El prota menciona que por estar cultivando durante miles de años por poder, perdió a sus familiares y amigos. En medio de esta aflicción el prota se da cuenta del osito de su hermana, pero en ese mismo momento el doctor conversa con su hermanita, y le dice el precio del hospital. Su hermana le dice que es mucho dinero, que si acaso está bromeando. El doctor menciona que los niños son muy ingenuos. Se pregunta cuánto tiempo habrá estado perdiendo, y le da una patada a la hermana del prota mientras le dice que se vaya, que si acaso cree que los hospitales son lugares de beneficencia, o guarderías. El prota, que estuvo observando rápidamente, agarra a su hermana. El doctor, al ver que el prota está bien, le dice que se marche y le ahorre el tener que llamar a alguien para que lo eche. El prota le pide a su hermana que lo espere afuera, ya que él tiene algo que decirle al doctor. La hermana le dice que está bien, pero se deprisa. El prota le dice que sí, lo hará breve. Cuando la hermana sale, el prota se queda viendo el dinero que el doctor le tiró a la hermana, mientras el doctor le dice que no importa lo que haga, que si incluso le ruega, no lo dejará quedarse. El prota no dice nada y de un simple puñetazo destruye gran parte del hospital, mientras menciona que lo sabía, que ahora que puede hacerlo todo en esa vida será el guardián de su familia. También le llega un mensaje como en una barra de notificación. El oro de Krypton tuvo éxito. Bienvenido usuario número 008 por dar el primer paso del cultivo de oro Krypton. Después de esto, pasamos a una rueda de prensa que se está llevando a cabo por la creación de las pulseras, en donde la periodista le pregunta al doctor que si acaso las pulseras antes de salir al mercado fueron sometidas a estrictos experimentos en seres humanos. La misma periodista pregunta que si la empresa ha respondido a las preocupaciones del público, y el doctor le responde que las 300 pulseras distribuidas anteriormente fueron en forma de prueba, en donde todos firmaron un acuerdo de responsabilidad con los voluntarios, y la empresa revisará y decidirá si lo venderá a grandes cantidades. El doctor también le menciona que el verdadero motivo de la creación de las pulseras es crear un medio por el cual los humanos puedan luchar contra los monstruos mutantes. Por otro lado, vemos que el prota ha montado un ventorrillo de firmas y dibujos. Este se encuentra frente a unos cobradores ya que su padre le ha dejado unas cuantas deudas. Después de terminar una copia de su trabajo de caligrafía, les dice que el precio inicial es de 10,000, y pregunta que si alguien da más. Los cobradores se molestan, mientras hay uno que decide utilizar la fuerza bruta, y con una sola mano le destruye la mesa donde el prota tenía todo su trabajo. Menciona que solo fue a ese lugar a cobrar una deuda y le dice al prota que si no tiene dinero, matará a su hermanita. El prota reacciona rápido, y le da un puñetazo que lo envía directamente hacia el techo, y vemos que su cabeza queda dentro, y el cuerpo fuera. El prota le pregunta que si son analfabéticos, que si van a pagar en Krypton Gold o en efectivo. El prota les dice que su padre le debe un poco de dinero, pero que es por eso que le está montando un puesto para vender sus pinturas y caligrafías, para ganar dinero y poder pagar. Una chica se está escurriendo y se va,
ya que el prota a casi todos los que le están cobrando les está dando una paliza. Después del prota acabar casi con todos, quedan unos cuantos cobradores, y el prota menciona que tiene un total de 124 piezas de caligrafías creadas por él en el acto, y que cada una vale 10.000, este saca su calculadora, y dice eliminando los atrasos de los usureros, la cuota será de 1.2 millones y cuando hace su cálculo, le dice que todavía los cobradores le deben 40.000. Esto se sorprende muchísimo, y hay uno que empieza a botar espuma por la boca, y menciona que nunca más volverá a hacer trabajo de cobrador. El prota menciona que en el primer día de su renacimiento, educó y agrupó a jóvenes perdidos. También dice que siempre va a recordar ese día, porque él no puede permitirse estar endeudado por los préstamos de su padre, ya que la residencia donde él vivía fue tomada como un pago, y desde entonces él y su hermanita han estado obligados a vivir en la calle, y habiendo perdido el único refugio que le quedaba. El día que la marea bestial atravesó la ciudad, él se embarcó en el camino sin retorno del cultivador mágico, aunque ahora lo hace utilizando la pulsera. El prota dice que el dinero que tiene no es suficiente, ya que debe proteger a su hermanita, y menciona que tiene que conseguir más dinero lo antes posible, para volverse más fuerte. Por otro lado, vemos que el prota está recogiendo todo el dinero que consiguió, mientras que su hermana lo está observando por la ventana. Al día siguiente, el prota trata de explicarle a su hermana cómo consiguió el dinero, y le menciona que los hermosos chicos grandes de al lado fueron persuadidos por su elocuencia, y ellos al ver que estaban solos e indefensos, espontáneamente decidieron donarles dinero. El prota dice que todos ellos son buenas personas. Su hermanita pone una cara de vieja, y el prota se pregunta que qué sucede, que si acaso no cree su redacción perfecta, pero a la hermana no le queda más nada que asentir, y le dice que está bien que lo entiende. Mientras que el prota se siente aliviado, y menciona que todavía los niños son muy fáciles de engañar. Después de esto, vemos a la hermana del prota buscando algo en internet. Rehabilitación psiquiátrica, como distinguir entre trastorno delirante, enfermedad secundaria y psicosis. El prota que estuvo observando a su hermana, se pregunta si debería explicarle lo que le está sucediendo, y menciona que no, que debe olvidarlo por un tiempo, que debe esperar que ella esté más grande, para que lo entienda. Entonces el prota pulsa un botón de su pulsera, y sale una ventana que dice: Versión del sistema volumen 1, identidad de usuario, número 0008, atributos. Fuerza, 15, estándar. Velocidad, 8, estándar. Percepción, 8, estándar. El prota menciona que han pasado menos de 2 meses, desde que la pulsera se lanzó a pequeña escala, y que las funciones actuales del sistema aún son relativamente buenas. También menciona que Krypton Gold puede fortalecer temporalmente el cuerpo humano, en una pieza bastante larga de tiempo, y que eso es una funcionalidad de mal gusto. El prota también dice que la pulsera en el mundo de los ricos se considera como un estimulante para que ellos jueguen. Pero que esto será hasta que la gente descubra que puede utilizar la pulsera como una forma de mejorar su despertar. El prota presiona otro botón en su pulsera, esta vez el de la cuenta, donde hay varias notificaciones, pero la más importante es: una bestia mutada apareció en el mercado de granjeros de 60 Hounds, y se está buscando un reclutamiento urgente. Hay una recompensa de 100 yuanes en efectivos. Al ver esto, el prota menciona que al parecer todo lo sucedido no es diferente a su anterior vida, y que si es así eso significa que puede conseguir una ventaja, y todos los tesoros serán de él. Entonces le dice a su hermanita que saldrá a comprar algo y se marcha, mientras dice que es verdaderamente emocionante y que en unos cuantos días él irá por delante de todos. Pero 3 horas antes en el mercado, podemos ver que todo estaba normal. Una niña le menciona a su madre que quiere comer camarones, entonces las dos se dirigen hacia el puesto de camarones, y cuando llegan se encuentran con el dueño del puesto discutiendo, ya que un cliente le reclama porque sus precios están muy altos. Entonces el dueño del puesto le pregunta al cliente que dónde están los camarones en la ciudad. El cliente no responde nada, y el anciano del puesto le dice: todos estos camarones son de fuera de la ciudad, 500 por uno, si no lo puedes pagar entonces no lo comas. La niña, que estuvo escuchando toda la conversación, ve un camarón brillante, y le pregunta a su madre que por qué brilla. El anciano del puesto le dice que no empiece a poner mano, ya que si mata algún camarón tendrá que pagarlo. Entonces el camarón que brillaba se vuelve enorme, y le corta la cabeza a la mamá de la niña. En otra escena, podemos ver que los guardias ya tienen la zona bajo custodia.
Un guardia le dice al teniente Li que de acuerdo con el valor de radiación emitido por la puerta del dominio, se confirma que es un dominio demoníaco de nivel E+, y parece que la gente que quedó atrapada dentro no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces el teniente les dice que se preparen con la configuración de potencia de fuego pesado. Después que el guardia se marcha, el teniente hace notar su gran preocupación, ya que él sabe que un dominio demoníaco en la ciudad es muy problemático. También menciona que si no acaban con las bestias alienígenas lo antes posible, después de pasar 72 horas, el dominio demoníaco se abrirá por completo, y en ese momento incontables monstruos demoníacos saldrán a la ciudad, trayendo como consecuencia mucha contaminación y muchas pérdidas de vidas humanas. El mismo teniente menciona que la radiación que emanan esos monstruos producen un flujo constante de bestias alienígenas, y eso provocará un gran desastre en la ciudad. En la misma escena, vemos que alguien menciona que sí, realmente están dando dinero. Unos trajeados con gafas le dicen a las personas que se pongan alineados y no se preocupen, que el dinero da para todos. Eso le incomoda al general y les dice que hay una ley marcial y ellos no pueden estar ahí. Entonces, sale una chica de un auto y menciona que no son ciudadanos comunes, son voluntarios, desde que aceptaron ponerse voluntariamente el brazalete. Y le dice al general que esas personas son parte del proyecto Inmortal Krypton. El general le pregunta a la chica que quién es ella. Y ella le dice que le llame Doctora Wa, y es la directora de investigación y desarrollo de tecnología de espacio profundo. También le dice que ya obtuvo la autorización especial de los militares, y ella posee la autoridad para intervenir de forma independiente en cualquier evento demoníaco. El general está leyendo los documentos que le entregó la doctora Wa, y menciona que el superior tiene el cerebro quemado. Que cómo se les ocurrió firmar un documento tan escandaloso. También vemos que llega Lin Hyu, pero solo se está sacando los mocos. Y menciona que no puede creer que esté ahí. El prota dice que la doctora fue que inventó la pulsera, y en el futuro se convertirá en uno de los 10 demonios, y su nombre será Bruja Devora Cerebros. En la misma escena, la doctora dice que probablemente todos hayan experimentado el poder del brazalete. Y ella les ofrecerá la oportunidad de hacer una fortuna. Ella les muestra una puerta, y les dice que dentro de esa puerta está ubicado el reino de los demonios, y les dice que siempre y cuando les vaya bien y regresen se les dividirá 1.000.000 en partes iguales. Todos se asombran, excepto por el prota, que está muy tranquilo. Pero el teniente le pregunta que si acaso está bromeando, ya que si entran ahí solo les espera la muerte. Pero nadie le hace caso. Todos se concentran en el 1.000.000. Uno dice que podrá cubrir la cirugía de su esposa, otra, que podrá pagar todos los préstamos que obtuvo en línea, y una dice que por fin se podrá hacer la cirugía plástica. Entonces, todos entran corriendo al portal. El teniente les dice que se detengan, y la doctora le dice que los que comen fuera del país nunca lo entenderán. Ser pobre es mucho más aterrador que la muerte. El teniente está muy molesto y le pide a todo el ejército que entren a proteger los civiles. El prota por su lado entra con mucha calma, y una vez dentro le llega una notificación del brazalete. Has entrado en el reino demoníaco de nivel E+, destruye a los monstruos principales en las partes más profundas del reino demoníaco. Por otro lado, las personas que están dentro del reino demoníaco mencionan que es justo como los rumores, que el espacio está distorsionado. Otro dice que ese lugar ya no es el antiguo mercado. Alguien pregunta que qué es el monstruo central. Pero en ese instante a todos le llega una notificación del brazalete. Se acercan. Las personas se preguntan, ¿qué querrá decir esa notificación? Y en ese mismo instante los monstruos empiezan a atacar. Los monstruos se comen a las personas, mientras los humanos dicen que los engañaron con el dinero, que como se supone que ellos acabarán con esas bestias. Por otro lado, el teniente manda a su escuadrón a abrir fuego. Alguien pregunta por la salida, y el general le dice que no volverá a aparecer hasta que no acaben con todos los monstruos. También dice que hay unos monstruos con caparazón que no pueden ser dañados por las balas. Entonces todos se alarman y empiezan a huir, pero el prota ya se dirige hacia los monstruos, y mientras corre, le llegan 2 notificaciones. El oro Krypton tuvo éxito. El consumo será de 100 yuanes. El prota de una patada mata a un monstruo, y todos se sorprenden. El prota les dice que si quieren sobrevivir que usen las pulseras, y les pregunta que si acaso la consideran un adorno. Después del prota decirles que usen las pulseras, la comienzan a utilizar.
El teniente les dice que se hagan cargo de los que tienen caparazón, ya que las balas no le hacen nada. Entonces, alguien utilizando la pulsera lanza un soldado a los monstruos y le dice que el oro Krypton no es para pelear, que se encarguen ellos de hacerles más tiempo. Ese mismo menciona que hay muchos monstruos y no puede gastar sus recursos peleando, que por el momento se concentrará en protegerse. Por otro lado, el prota se encuentra peleando, y después de vencer un cangrejo menciona que los alicates de cangrejo que obtuvo son muy cómodos, y con ellos no tendrá que utilizar las manos a la hora de abrir mariscos, y en ese mismo momento pasa la persona que lanzó el guardia hacia los monstruos por el lado del prota, y le dice al prota que se quite de su camino. Por otro lado, el general sigue luchando y le dice a todos que sigan su orden, que deben trabajar en equipo para superar ese momento. Alguien le dice que se vaya a la mierda, que solo quiere usar los civiles para protegerse. Entonces el general se enoja y le dice: jodido viejo, ¿acaso no fui yo quien les enseñó todo esto? Entonces llega el prota y dice: sí, si no exploran, ¿cómo sabrán si hay una salida? Y dice que no deben dejarse parar por la carga, ya que encontrar la salida es lo más práctico. Todos están felices, pero el general comprendió la verdadera intención del prota. Entonces, los envía corriendo en una dirección. El prota menciona que la energía emitida por las pulseras es más atractiva para los monstruos, y dice que dejará que ese grupo desagradecido atraiga el fuego hacia ellos. El prota mira al teniente y pregunta: ¿todavía hay gente dispuesta a quedarse? Entonces pueden abrazarse como perros para que se mantenga caliente. También les dice que alejar a los monstruos es lo único que puede hacer por ellos en ese momento, y decide ir tras el monstruo central. De camino menciona que mientras más se aleja, más sospechoso se vuelve. Y después del prota caminar unos minutos menciona que es como lo suponía. Y frente a él está el monstruo central, y la pulsera le envía una notificación. Has encontrado el monstruo central, ten cuidado. El prota por su lado observa al monstruo, y se da cuenta que se comió hasta a los de su propia especie, y por eso mutó a un estado secundario, pero si eso es tocado por él, el cuerpo se romperá directamente. Entonces el camarón lanza un ataque, y el prota lo esquiva con un salto. También dice que ya ha visto camarones pequeños como él, pero todos terminan igual. Entonces el prota le lanza un ataque, golpe sincero, pero cuando lanza el ataque, la pinza del cangrejo que tenía se rompe, y su mano empieza a sangrar. El prota menciona que al parecer su cuerpo está débil todavía, y dice que pudo luchar con las anteriores bestias fácilmente, pero si se trata de un monstruo mutado, por el momento es mucho para su cuerpo. Entonces el monstruo le lanza un ataque, y le destruye la bolsa que él cargaba para comprar oro Krypton. Entonces el prota se enoja y se prepara para lanzar un ataque al monstruo mutado. Pero, en la escena donde se encuentra el teniente, un monstruo tiene a un civil capturado, con intenciones de comérselo, y el civil grita que no quiere morir, y en ese instante, logró tomar un dinero que estaba en el suelo, y en el momento que lo tomó, le llegó una notificación. Kryptonita, exitosa. Y al instante, despedazó al monstruo. Un guardia le pregunta al teniente que qué es eso. Y el teniente le dijo que es mutación, ya que hay efectos secundarios por el uso excesivo de la kriptonita, y ese tipo se teme que se ha convertido también en un monstruo. Por otro lado, también está el prota, quien aprovechó que su bolsa de dinero se rompió, y activó la kriptonita, y la notificación que le llegó fue: kriptonita exitosa. Se gastaron 11.532 yuanes esa vez, y el prota menciona que estaba ocupado esquivando, y casi se olvida del regalo que preparó para ella, y sujetando 2 potes de algo extraño. Menciona que por suerte, lo preparó de antemano, ya que son 2 botellas de diclorvos, y son suficientes, ya que el tamaño y la fuerza de las bestias mutadas eran mucho más fuertes que la del organismo original, pero al final siguen siendo seres conscientes, y siempre y cuando seamos seres conscientes, será un instinto obvio evitar el peligro, y nos cuenta que al principio su idea era tomar la ventaja de ese hecho, ya que esas 2 botellas pesticida, altamente tóxicas, mantendrían a las bestias mutadas lejos, y con eso quería reducir la necesidad de peleas innecesarias, pero cambió de opinión, y en ese momento, se lanza hacia la bestia con gran impulso, y una vez encima de ella, empieza a deslizarse por su cuerpo, y cuando llega a la cabeza, le dice que es hora de tomar su medicina, y le echa los 2 potes que tenía en la mano. La bestia empieza a gritar, y el prota le dice que no se mueva,
que lo tome, ya que lo estará desperdiciando si escupe aunque sea una gota, y en ese momento, el prota decide concentrar toda su energía, y concentrar su energía en aumentar la fuerza, y después de unos minutos, la bestia murió. Y le llegó una notificación, que dice, el monstruo central, ha perdido sus elementos vitales. Felicidades, has superado el desafío. Entonces, el prota sostiene un diamante, y menciona, que lo encontró. Aunque, no pensó que podría obtener un núcleo de monstruo de nivel 2, y dice, que el núcleo de monstruo, usualmente, se encuentra en el centro del cuerpo del monstruo, y esa es la clave para aumentar el poder de la kriptonita, y el prota menciona, que solo tiene que absorberlo. Y en ese momento, empieza a absorber. Por otro lado, alguien está fuera, con un dispositivo electrónico en la mano, y menciona, que el número de supervivientes, está decayendo. Y podemos ver, que está hablando con la doctora, y le pregunta, que si acaso ese experimento falló. Pero, la doctora se queda en silencio, y en ese momento la puerta desapareció, saliendo de ella, unos residuos, y alguien que está con la doctora, le pregunta, que qué es eso. Y ella le dice, que son simplemente residuos experimentales, y no es la primera vez que lo ve, porque, es simplemente residuo experimental. Entonces, le pide al equipo de logística, que preste atención al reciclaje, de todos los residuos experimentales, en la dirección del distrito Nanchen, y ellos dicen, que entendido. La doctora, se dirige hacia el centro, y menciona, que es increíble, porque hay muchos monstruos muertos, y aparentemente, ese experimento no falló, pero el teniente, que va saliendo le dice, que esa lógica es una basura, ya, que está arriesgando vida solo por un experimento, y él le dice, que la reportará a los superiores. Pero en ese momento, alguien se sorprende porque hay supervivientes, y si todavía hay supervivientes, ese experimento fue un gran éxito. Pero, la doctora se mantiene en silencio, y el teniente sigue maldiciendo, pero, la doctora le pregunta al teniente que si acaso, no cree que fue un éxito. Y le dice, que la humanidad estaba impotente contra los mutantes, pero ahora, solo unas cuantas personas pudieron derrotar a tantas bestias mutadas, y a pesar del precio, que se debió pagar con las vidas, ella ve, que hay esperanza, para la supervivencia de la humanidad. Entonces, el teniente se queda en silencio, y él dice, que tal vez está en lo correcto, ya, que solo ese tipo de cosas, no es, para gente ordinaria, y lo que la gente necesita, es organización y disciplina, y necesitan un protector confiable, y le dice, que está dispuesto a ser un sujeto de pruebas, y si resulta exitoso, ayudará a difundir esa tecnología por todo el ejército. Entonces, la doctora le da la mano, y le dice, que está encantada de trabajar con él, y él, se queda en silencio, pero también le da la mano, y en ese momento, la doctora envía a sus hombres a ver si hay más supervivientes, y también les dice, que mantengan los ojos en los materiales experimentales, pero, en ese mismo momento, podemos ver una mano, que sale del suelo, y es el prota, quien está todo lleno de polvo, y menciona, que por suerte, pudo recoger unos vegetales normales, porque si no, no habría tenido dinero, para comprar comida, y cocinar algo a su hermanita en la mañana, y también dice, que es hora de regresar a su casa. En otra escena, podemos ver que la doctora pregunta, que si esa, es la persona de la que estaba hablando. Y podemos ver, que es al prota a quien está viendo en las grabaciones, y el teniente menciona, que hasta ese momento había visto muchos usuarios de kriptonita, pero ninguno, había sido tan brutal, y la doctora le pregunta, que cómo que brutal. Y él le dice, que si acaso contrató a los usuarios de kriptonita, y le pregunta, que quiénes pueden pelear a su manera, usando la violencia. Porque sus ataques fueron fuertes y precisos, y definitivamente es un experto, y debe estar usando mucha kriptonita, pero también se pregunta, que por qué no ha mutado. Y, el que está revisando la grabación menciona, que esa persona no fue encontrada, en los registros de los perfiles de voluntarios. Y en otra escena, el prota sigue caminando, y menciona, que tiene mucho sueño, y sí, se le ve que tiene bastante sueño, pero en ese momento, le llega una notificación. Se ha detectado, que los signos bio del usuario, están fuera de rango, el sistema se actualizará solo, por favor espere. Y el prota se pregunta, que si ya empezó. Y el sistema le dice, que están cambiando el sistema, para el anfitrión, de acuerdo al patrón cultural de la región de usuario. También, le llega otra notificación, que le dice, felicidades, por la terminación de la mejora, su potencia accedió, a ser de un humano ordinario, y su atributo personal, es.
Nombre, Limpie, Level 1. Rango, cultivador novato. Y los stats, Jo, 500 de 100. Map, 0 de 20. Fuerza, 10. Vitalidad, 5. Agilidad, 7. Poder mental, espíritu 6. Entonces, le llegan más notificaciones. Felicidades por su ascenso a cultivador novato nivel 1, desbloqueando función de distribución de puntos de atributos, desbloqueando función de comprensión de habilidad. El prota se queda en silencio y muy pensativo, ya que hay dos opciones frente a él. Una es conseguir puntos de atributos y otra es la comprensión de habilidad. Y él menciona que ganar puntos de atributos y conseguir habilidades, todo eso requiere de kriptonita, pero en ese momento pone una cara de asco. Y menciona que es muy molesto tener ese olor a marisco y además ya no tiene dinero. Y dice que cuando llegue a su casa, quería dormir primero, y mientras sube los escalones, se da cuenta que están los matones del principio, y un tipo le pregunta a la chica que huyó que si de verdad la van a quemar. La chica le pregunta que si quiere seguir con vida, y le recuerda que el jefe les dijo que si no lo hacen bien, no será solo su mano la que tendrá que cortar. Entonces, el prota se pregunta que si no son las mismas personas que fueron a recoger las deudas en la mañana. La chica se ve muy triste y está temblando para encender el encendedor, y en ese momento, el prota le menciona que al parecer se le olvidó echarle aceite primero, y la chica dice que sí, que tiene razón. Entonces, ellos se percatan que el prota está detrás, y le dicen que cuidado, y sacan un cuchillo, y el prota le pregunta que si lo quieren hacer de nuevo. Ellos se quedan en silencio, mientras que la chica le dice que baje el cuchillo al tipo, y el prota se percata de eso, mientras que ellos, o ella, se inclina y le dice que lo perdone por favor, y que lo salve. El prota se queda en silencio, y ella empieza a llorar, y empieza a recordar lo que le pasó después que fueron a cobrarle, ya que su jefe empezó a golpearlos, porque no consiguieron el dinero de vuelta, y en vez de eso, perdieron 20,000 más, y a su compañero le pusieron la mano en una mesa, y con un hacha se la cortaron. Él estaba gritando, mientras que ella estaba bastante aterrada, y el jefe le dijo que no sea tan duro con él, ya que es uno de los de ellos, y le pregunta que si sabe que cada yuan que trae de vuelta, cada uno, tiene un impacto gigante en la fuerza de la pandilla, y el dinero no ha sido devuelto, y al contrario se han llevado 20,000 yuanes, lo que ha dañado la reputación de la pandilla. Ro les dice que siempre y cuando puedan compensar sus errores, sigue siendo algo bueno, y en ese caso les dará una oportunidad, y les dice que vayan a incendiar su casa, y si no lo pueden hacer. Y la chica le dice al prota que eso fue el comienzo de todo eso, y también le dice que su jefe usa la pulsera igual que él, y el jefe es fuerte, y ellos no son rivales para él, y su familia sigue atrapada por la pandilla, y por eso tiene que terminar ese trabajo. Así que por favor los ayude, y le pide que se lleve a su familia y se esconda por un tiempo, y los dejen incendiar esa casa. Entonces, el prota con una cara de mal gusto le pregunta que si acaso quiere incendiar su casa, y trabajar con él al mismo tiempo. Que qué está mal con su maldita cabeza. Y la chica le dice que si es posible, espera que él la pueda considerar como una informante esa vez, y que la ayude a lidiar con la pandilla Garra de Tigre. El del brazo cortado le pregunta que si está loca. Y el prota, con una cara más terrible que la de hace un rato, le pregunta que por qué ella cree que la ayudará. Y en ese momento, llegan unas motos con un sonido bastante fuerte, y unos tipos le gritan a la chica y al mocho que están arriba, que se muevan, y que se apuren. Y empiezan a regar una gasolina que tienen en la mano, y en ese momento prenden una encendedora, e incendian todo, y la chica exclama adiós, y se pregunta que si acaso están tratando de matarlos a todos. Pero el prota ya se ve un poquito enojado, y le pregunta al tipo y la chica que si acaso también están buscando quemar las casas de los residentes inocentes. Pero ellos le dicen que no, que realmente no saben nada, y le dicen que si hubieran querido hacerlo, no estarían ahí, y mucho menos quieren verse envueltos en algo así. La chica le dice que sí, que es verdad. Entonces, el prota se queda en silencio observando algo, y menciona que hay un usuario de kriptonita, y parece haber usado mucha, y debe estar al límite de su mutación. También, se da cuenta que tiene 2 cilindros de gas, y se pregunta que si acaso ese tipo está pensando volar el edificio.
Y menciona que sin dinero como fuente de energía, un cuerpo sin mejorar, no puede proveer mucha ventaja, ya que la cantidad máxima de energía espiritual que un cuerpo mortal puede contener es alrededor de 100, y cada vez que se usa kriptonita, lo que se hace es recargar el cuerpo correspondientemente, y cada ataque consume la cantidad de energía requerida, y la ventaja de esa mejora es que se le permite usar habilidades que requieren de un alto nivel de fuerza, y su límite de tolerancia de poder actual es alto. Pero, sin dinero como fuente de energía está acabado. Entonces, el prota llama a los chicos, y ellos se quedan preguntándose que qué querrá. Y él le pregunta que si tienen dinero. La chica entra la mano en sus bolsillos, y le dice que no tiene nada. El otro tipo le dice que tiene justo ahí, que por favor, lo ayude a vengar su brazo lastimado. Entonces, le pasa el dinero al prota, y el prota menciona que eso es suficiente, y en ese momento se lanza del edificio, y los chicos se sorprenden bastante. Mientras el prota va cayendo, ve que los tipos de abajo están descontrolados, y uno dice que esa es su devuelta por la vez que lo había vencido, y por eso arderá hasta la muerte, ya que tuvo que haber sucedido hace tiempo, si no fuera por esos dos cobardes. Pero, en ese momento, uno se queda mirando hacia arriba, y dice: ¡ah, mierda! Entonces, cuando el tipo de cabello azul eleva la mirada, el prota cae justamente encima de él, y menciona que no es bueno quemar y dañar la propiedad pública, y les pregunta que si acaso no les parece así. Los que estaban incendiando todo se asustan, y uno grita que está ahí. Otros dicen que tiene una cara familiar, y el prota le pregunta que si están ahí para comprar su calígrafo de nuevo. Pero en ese momento, le lanzan un tanque, que el prota logra esquivar fácilmente, y cuando el tanque iba a seguir, él lo tomó con su brazo, y en ese momento, pudo ver que venía el tipo que usa la kriptonita, y él le dijo al prota que escuchó que es bueno peleando, y le pregunta que si será cierto. Y en ese momento, le lanza el tanque, y el pandillero menciona que no puede creer que alguien que vive en los barrios bajos pueda tener un brazalete, y dice que tuvieron varios problemas cuando aplicaron para probar los brazaletes, porque esa cosa es rara y muy encantadora, y le pregunta al prota que de dónde lo robó. Pero en ese momento, cuando lanzó el ataque, el prota desapareció, y él se quedó sorprendido, y en ese momento el prota apareció detrás de él, y le dijo que se joda, porque tan pronto como llegó, esparció gas en todos lados, y luego siguió llorando como un niño, y le pregunta que si en realidad lo que realmente quiere es pelear. Y le da con el tanque, cosa que causa una explosión, y todos se sorprenden, pero el tipo lo agarró con una mano, y le dijo al prota que es muy fuerte, y sus manos están entumecidas por el impacto de su ataque, pero le pregunta que si acaso él tiene más kriptonita que él. Entonces, el prota sostiene un brazalete, y le dice que es cierto, que tener más kriptonita lo hace más fuerte, pero le pregunta que si sabía que la energía de los brazaletes puede ser robada. Entonces, el tipo se dio cuenta que su brazalete es el que el prota tenía en la mano, pero el prota menciona que eso no es bueno, y la chica le grita desde arriba del edificio que su hermanita fue secuestrada, y el prota puso una mirada aterradora, y en ese momento, alguien gritó que es una gran oportunidad, y le lanzó una gran cantidad de gasolina, y le dijo que le dé su vida. Entonces, le tiró un encendedor, y le dijo que arderá hasta la ceniza junto a ese edificio, y mientras reía, la chica se quedó muy asustada, y en ese momento, el prota rompió el brazalete, y le llegó una notificación. La transferencia de energía fue exitosa, y se activó una habilidad. Devorador de llamas, y le llegó otra notificación. Transformación exitosa. Entonces, la chica se pregunta que qué le pasó a las llamas. Y el prota empezó a absorber todo el incendio, y los tipos se preguntaron que si la llama está siendo absorbida. Y el tipo malo, del pelo amarillo, se pregunta que qué demonios, que qué clase de poder es ese. Y en ese momento, ve una mano gigante, que va hacia él, y podemos ver, que es el prota, quien estrella su cara, contra el suelo, mientras que aún, sigue absorbiendo la llama, y su cuerpo y su cabello están, jodidamente encendidos. Y él, está bastante enojado. Y les dice a todos, que son unos hijos de perra. Más adelante, la chica está gritando, que vaya más despacio, porque a ese ritmo saldrá volando, y también, le menciona al prota que sabía, y todo lo que había dicho es verdad. Y podemos ver, que es el prota, quien va, modo demonio en un motor, y la chica le sigue gritando,
que la mayoría de los altos rangos, en la banda de la garra de tigre, están equipados con el brazalete, y si él va, solo morirá, porque la fuerza del hombre de hace un rato aumentó repentinamente, y seguro tuvo que ver algo con el brazalete, y tuvo que haber hecho algún tipo de trato con la banda, ya que hace 6 meses, escuchó al jefe hablar sobre el brazalete, y en los últimos meses, le ordenaron al personal recolectar dinero y deudas de donde sea. Y escuchó que se prepararán para un gran proyecto, pero ella solo es una empleada de la banda, así que no tiene la más mínima idea de lo que están haciendo, y en ese momento, el prota presiona más fuerte el acelerador, tanto, que la chica está literalmente volando, y la chica dice que está bastante segura de que su hermana se encuentra a salvo, y en ese momento, el prota frena de la goma de adelante, y le pregunta, que cómo que a salvo. Y la chica le dice que sí, su hermana está completamente a salvo, porque usar a la familia es la manera que ellos utilizan para controlar el corazón y la mente de la misma persona, y es una táctica comúnmente usada por su jefe, especialmente con gente inútil, y primero, la familia es recibida con buena bebida y comida, y luego, los engañan, haciéndole creer que cuidarán a su familia, y siempre que sea útil, los miembros de su familia que estén protegidos tendrán una buena vida, pero, el poder que tiene el prota, es lo que ellos necesitan, así que su hermana debería estar bien. Pero la chica menciona, que no tiene caso, y temblorosa, menciona, que su familia. Pero, el prota se queda en silencio, y hace un chasquido. En otra escena, la doctora está viendo un anuncio en una tablet, que dice, que varios experimentos han demostrado que es posible incrementar la fuerza humana, y la clave está, en llegar al núcleo mutante. Y alguien le pregunta a la doctora que si anunciar la manera de aumentar el poder en los medios supondrá algún riesgo. Pero, ella dice, que mientras más mejoras tengan, mayores serán los chances de derrotar a los mutantes, y los problemas de seguridad deben ser manejados por los militares, y le pregunta que de qué se preocupa. El tipo le dice que sí, no deben preocuparse por ellos, pero le pregunta que por qué trajeron tanto personal para buscar al usuario del brazalete. Y la doctora se queda en silencio, y menciona que jamás esperó que fuera el hijo de aquel hombre, y solo deben recordar que si ese brazalete no puede quedar bajo su supervisión, que solo lo destruyan a cualquier costo, pero en ese momento, pasa el prota con la chica. La chica, enseñándole su dedo más hermoso, y sacándole la lengua, les dice que se jodan, mientras patea la ventana de su vehículo, y la doctora se pregunta que si ese es el tipo. Y le pide al chofer que dé la vuelta y alcance a esa motocicleta. La chica le pregunta al prota que si está dispuesto a ayudarla con la banda de la garra del tigre. Y él le dice que sí, pero ella le pregunta que entonces, ¿por qué estuvo pateando ese auto? Que quién está en el auto, y que a dónde están yendo. Él, con una cara de gato ladrón, le dice que pronto lo entenderá, que primero irán a buscar algo, y luego volverán con la banda de la garra del tigre. Más adelante, el prota llegó a un campo, que es una área restringida y totalmente prohibida. La chica le pregunta que si acaso está loco. Que qué hacen en un lugar tan peligroso. Y le pregunta que si acaso no sabe que donde ellos viven es la única zona segura, y la zona desértica, y la zona oscura son completamente inaccesibles, y el prota le menciona que claro que lo sabe, y es difícil sobrevivir ahí, a menos que sea un nivel 10, pero ese lugar tiene un arma muy poderosa, y en su vida pasada, esa arma cayó en las manos de un chico, llamado Li Chun-gang, y se volvió el dios de la espada, y para poder salvar a su hermanita, debe ir, y arriesgarse por esa oportunidad, y le dice que irá solo, que se quede ahí, y vigile la motocicleta, hasta que él vuelva. Y la chica le dice que sí, y que tenga cuidado, ella cuidará la motocicleta, y menciona que espera que vuelva con vida. Pero en ese momento, llega un vehículo, y 2 camiones blindados, y la chica menciona que hay muchas personas que lo siguen, y alguien le menciona a la doctora que la motocicleta está en ese lugar, y el tipo también le pregunta a la chica que si fue ella que pateó su auto. Y le preguntan que cómo se atreve a ingresar a una área desértica. Pero, la doctora solo se pregunta que qué pasa con ese niño. Que si será que hay algo escondido por ahí. Entonces, la doctora le dice a los mejoradores que la sigan y recuerden no alejarse del grupo tan fácilmente. Todos le dicen que sí, y alguien le pregunta que qué harán con esa sabandija.
Y la doctora dice que la amarre hasta que estén de vuelta, y ella les grita que no, pero sí, la amarran, y le dicen que tienen unas cuantas cosas de qué hablar, y un tipo le dice que deje de quejarse, y le pregunta que si acaso no era muy valiente mientras pateaba el auto. Y está en un área desolada hace rato, a donde nadie se atrevería a ir. Por otro lado, alguien menciona que es impresionante, y se pregunta que hasta qué punto son capaces las plantas de crecer. Y mencionan que las bestias mutadas de ese lugar también deben ser enormes, y otro dice que ese lugar está en el límite de la zona desértica, y el nivel de peligro ya es comparable con el de mutantes de clase A. Y mientras sigan avanzando, más peligroso será todo, y dice que soldados completamente equipados deben andar con cuidado por lugares así, pero la doctora se pregunta que entonces, ¿cómo ese sujeto se atreve a ir a un lugar como ese? Por otro lado, el prota se encuentra avanzando, y menciona que ya ha comenzado, y si tan solo tuviera un equipo profesional que le ayude con los mutantes, su viaje sería mucho más relajado, y dice que todos ellos deberían aguantar más. Por otro lado, los tipos que andan con la doctora, se encuentran avanzando, y están maldiciendo mucho, porque está pasando de nuevo, y alguien se pregunta que qué es eso. Que por qué no lo puede cortar todo. Y le dice a sus compañeros que tenga cuidado, no solo por las bestias mutantes, sino también por esas plantas. Y en ese momento, uno se transforma, pero se pregunta que por qué tiene ampollas en la piel. Y menciona que al parecer esa planta también es venenosa, mientras que los otros siguen lidiando con el gato. Y la doctora menciona que es porque los niveles de radiación del meteorito en esa área exceden el límite, y si se va más adentro, no solo encontrarán más mutaciones, sino, el cuerpo humano sufrirá daños permanentes, y debido a la gran cantidad de radiación, el cuerpo no podrá manejarlo. Y la doctora menciona que desde patear carros, hasta traerla a ese lugar peligroso, estaba siendo usada por él. Mientras que el prota por su lado menciona que Wisteria es una de las plantas mutantes más dominantes en el desierto, y no tienen veneno, pero prefieren cazar animales mutantes para alimentarse, y el solo hecho de aplicarse el jugo de tal planta, mantendrá a las mayorías de los animales mutantes lejos de uno mismo, y además, los mutantes realmente les gusta la energía generada por la kriptonita, y si puede jalar la flor verde hacia él, puede ser usada como poder adicional, y de esa manera, podrá entrar en el área interna fácilmente, y créanme, que lo dice con su cara de Clark Kent. Más adelante, podemos ver que el prota llegó al templo Maniuri, y menciona que solo la radiación en ese lugar es demasiado fuerte, y si se queda ahí por mucho tiempo, su cuerpo no podrá soportar mucho, así que decide mejor hacerlo rápido. Entonces, empieza a dar unos pasos hacia el frente, pero cada vez que se acerca, la presión se hace más intensa. Pero, él pregunta, que si acaso lo están subestimando. Y a pesar de que las lágrimas se le salen, y la barra de la vida está literalmente baja, él sigue avanzando, y empieza a esparcir su fuego interno, y ya, a unos metros de la espada. Menciona que ahí está, el hijo roto, que se rumorea que es la espada de la sabiduría Manjusri, y esa espada tiene un cuerpo especial, y es conocida por su habilidad de absorber la energía radiante, lo cual tiene un extraordinario efecto inhibidor en los usuarios de kriptonita C mutantes. Y menciona que esa área tiene un alto nivel de concentración de energía radioactiva, y está mayormente llena de la planta Wisteria, pero solo la espada no está rodeada por las hierbas, y eso significa que un usuario de kriptonita que esté cerca de la espada puede fácilmente ser devuelto a un nivel humano normal, y si él la tiene, podrá luchar contra los usuarios de kriptonita de la pandilla de Garra de Tigre, incluso si no tiene nada de dinero. Y en ese momento, sigue acercándose, y una vez bastante cerca menciona que la fuente de esa presión no provenía de la espada, sino de los árboles, y en ese momento, es atravesado. Y menciona que fue atrapado por esa planta, y mientras pierde el conocimiento, algo le dice que tome la mano de Go-Go, mientras cruza la calle, y piensa en su hermanita. Y en ese momento, lo que sostuvo fue la espada, y le dijo a la planta que se vaya a la mierda. Entonces, se encendió en fuego a sí mismo, e inmediatamente realizó un corte que hizo todas las plantas pedazos. Y menciona que por poco se convierte en fertilizante para las plantas, pero en ese instante, la estatua que estaba sentada frente a la espada se activa, y el prota se pregunta que si acaso estará maldito. Que por qué está el famoso emperador de Loto ahí.
y menciona que ese lugar es una zona peligrosa de rango S, y se pregunta que cómo hizo ese bastardo de Li Chung Gang para obtener la espada de la sabiduría de él. Pero, en ese momento le lanzan un fuerte ataque, que en verdad, el impacto no dejó ver nada, y del lado de la doctora, también salieron los gatos mutados corriendo rápidamente, y todos se preguntan que qué está pasando con los mutantes que están huyendo rápidamente. Uno, que está tirado en el suelo, menciona que por qué se permitió que los asistentes fueran atacados. Mientras que llegan refuerzos, y le mencionan a la doctora que están ahí para ayudar, y el asistente menciona que llegaron refuerzos. Pero, la doctora tira un chasquido, y menciona que todos son unos inútiles, y les dice a todos que deben retirarse. El prota por su lado, está tirado en el suelo, y menciona que todavía él se sobreestima, y por eso se puso en peligro, y en lo único que piensa es en su hermanita. También, podemos ver que la espada gigantesca está encima de él, y en ese momento, el monje gigantesco le va a lanzar un ataque, y el prota menciona que al parecer en esa vida también falló en proteger a su familia nuevamente, y cuando el golpe del monje gigante está a centímetros de impactar en lleno sobre él, aparece una chica que detiene el ataque muy fácilmente, y él se pregunta que qué es eso. Y podemos ver que la chica tiene un ojo de demonio, un diamante en la frente, y en los oídos, algo muy similar a los brazaletes de kriptonita, y un gran trasero. Pero, el prota se desmayó, y más adelante, despertó junto a la chica del pelo gris, quien le está gritando al prota, y le dice a su hermano mayor, que se está despertando, justo en ese momento, que hubo un destello de luz, y repentinamente, él cambió, y le dice que primero le ayude a bajar, porque está teniendo una hemorragia cerebral, pero el prota se sorprende bastante, ya que está vivo, y está con la espada, pero la chica le sigue gritando, y le pregunta que si acaso él no lo escucha. Y le grita que está detrás. Pero, el prota se pregunta que si acaso es el que se rumorea que es el espíritu de la espada, pero se queda en silencio, y dice que no importa. Ya, que está bien. Y la chica del pelo gris sigue gritando, y en realidad, ya la cara se le ve roja. Mientras que el prota ya está en la moto, y le dice a su hermanita Go Go que ya está en camino. En otra escena, nos cuentan una pequeña historia de la doctora, donde unos guardias, después de apresarla, mencionan que es una hermosa pequeña chica. Pero por desgracia, es anormal. El otro se preguntó que qué pasa con ella, que cómo se atreve a desenterrar un cadáver. En ese momento, ella tenía solo 18 años, y llegó alguien, y dijo que está bien, hará los trámites, porque necesita alguien como ella, y el mismo tipo dijo que desafortunadamente desenterró un cadáver, solo porque quería experimentar con ciencia avanzada, y genios y lunáticos, usualmente son muy parecidos. También le dijo a los guardias que confíen en su vista, ya que cuidará de ella, y estará bien. Después de esto, volvemos al presente, donde la doctora está sentada en un auto, y en ese instante conversa con alguien, que le dice que finalmente pudo responder la llamada. Y esa persona le dijo que se suponía que ese día iba a cooperar con ella, y le pregunta que por qué se fue a los suburbios. Entonces, esa persona le vuelve a mencionar que le preguntó que por qué lo prometió y no lo manejó bien. Pero, ella se enoja un poco, y le pregunta que qué acaba de decir. Y ella menciona que él tiene un hijo, y que por qué no le dijo eso. El tipo se queda en silencio, y empieza a reírse, y le dice que estaba tan ocupado que olvidó decírselo, pero el tipo le dice que le dará el brazalete, y es una de las condiciones para que el profesor y su familia dejen la ciudad para siempre. Pero la profesora le dice que si no quiere cooperar puede buscar a alguien más, y también le dice que él no puede decir eso, porque lo ha echado de la ciudad, pero el tipo le dice que sobre su hijo, le dijo a su hermano que arreglara un accidente de auto, pero el chico no murió, y se dice que también tiene un brazalete en su mano, y la doctora le dice que es suficiente. Pero, él le dice que no se apresure, porque él también tiene una hija, y ahora está en sus manos, pero la doctora le dice que solo la tire. Y él menciona que esa será la acción de ese día, y la doctora le dice que puede irse de inmediato, porque el militar no tendrá tiempo para él, y él le dice que muy bien, y va en una carretera bastante rápido, y llega a un lugar abandonado. En otra escena, podemos ver al tipo del brazo cortado, que estuvo con la chica, y le dicen que tienen un trabajo para él. El que le habla es el hermano del jefe,
el segundo comandante, de la pandilla de la Garra de Tigre, y el Mocho, le pregunta al segundo al mando que qué pasa. Y él le dice que ya es inútil, que se deshaga de ella, y es la hermanita del prota, la cual está tirada en el suelo. Pero el Mocho le dice que aún es una niña. Pero el segundo al mando se le acerca por atrás y le pregunta que cómo puede ser posible. Porque cambió minuciosamente uno de sus brazos por el brazalete, sin mencionar las manos de sus padres, que al parecer aún no las quiere. El Mocho lo mira con rabia, pero al final no le queda más nada que aceptar la misión, y dice que por la seguridad de su familia, lo siente mucho, y con un machete en la mano, está parado enfrente la niña, pero en ese momento, sienten que viene alguien, y alguien entra a toda velocidad en el motor, y en ese momento le pasó con la goma de atrás al tipo del brazo cortado, pero el otro agarró el machete, e inmediatamente empezó a reírse, y dice que supuso que él iría. Y escuchó que iría un experto, entonces el tipo agarra dinero, y activa su kriptonita. Y le dice que le muestre qué tan genial él es. Y podemos ver que ese tipo está al límite de convertirse en un monstruo, y en ese momento, vemos que la que está en el motor es la chica, y le está mentando su puta madre, y él queda en silencio, muy desconcertado, y le pregunta a la chica que si acaso está cortejando su muerte. Pero en ese momento, ella llama a su hermano mayor, y le dice que la salve, y podemos ver que del cielo empiezan a caer unos escombros, y es el puto amo, el prota, y el segundo al mando. Le pregunta que si acaso él cree que le puede atacar por sorpresa. Pero, el prota se queda en silencio, y va descendiendo con un ataque a toda velocidad, que impactó contra él, y después de darle, el prota le preguntó que qué fue lo que dijo. Mientras que la chica del pelo gris, está gritándole a su hermanito mayor. Por otro lado, se despierta la verdadera hermanita del prota, y lo llama, entonces el prota se alegra, porque su hermana está bien, y también podemos ver que el segundo al mando se está levantando, y menciona que el prota realmente tiene algo, y a pesar de que el jefe está fuera, con sus hombres, y en ese momento, toma más dinero, y activa la kriptonita, y también vienen más de sus hombres corriendo a toda velocidad, y el segundo al mando menciona que es el territorio de la pandilla de la Garra de Tigre, y en ese momento, activa su transformación de cuerpo de pez, y la hermanita del prota se sorprende mucho, y le pregunta al prota que si está trabajando a tiempo parcial, en una película. Y él le dice que sí, que vaya a ese lado, y espere a que regrese. Ella le dice que está bien, y en ese momento, detrás de él, aparece el segundo al mando, haciéndole un ataque fugitivo. Pero el prota sostuvo su espada. Y el segundo al mando menciona que la energía desapareció al instante, y se pregunta que qué acaba de pasar. Y podemos ver que es la espada, pero él sigue diciendo que confía en sus habilidades, y vuelve a tomar más dinero, y activa la kriptonita, pero el prota, al mover su espada sigue absorbiendo su energía, y él se asusta mucho, y se pregunta que qué es eso. Y menciona que aún tenía energía, que qué fue lo que pasó. Y le pregunta al prota que qué maldición ha hecho. Y se enoja mucho, pero en ese instante, recibe una patada en la boca muy profunda, y el prota, lo único que le dijo fue, que cierre su boca, y podemos ver cómo quedó destrozado.